Bueno, tengan muy buenas tardes, compañeros. Con el permiso del profesor Max Pablo Eugenio Arias Hilario, voy a exponer en esta oportunidad contratos electrónicos. Pues para entenderlo mejor, respecto a los contratos electrónicos, voy a hablar sobre el comercio electrónico, un poquito para ahondar el tema y irme a la parte específica de lo que es contrato electrónico. El comercio electrónico eh, se entiende como la forma de transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de manera electrónica y no de la manera tradicional por medio de intercambios físicos, trato físico directo. Al principio de los años 70 aparecieron las primeras relaciones comerciales que se utilizan de una computadora para transmitir datos. Ahora, ahondando netamente en lo que es contrato electrónico. El contrato electrónico, pues, es todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmite por medios de equipos electrónicos de manera, ¿no?, de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. Entendiendo también, ¿no?, que en el ordenamiento jurídico ha de ser necesariamente estos ideales de manera de toda creación, interpretación y a la aplicación legal sea en la coherencia con estos principios. En virtud a ello, en la constitución política de cada estado contiene directrices que la población considera fundamentales para vivir de una nación, dentro de las cuales la regulación de la libertad de la contratación es una de ellas. Por lo tanto, la Constitución Política de 1993 recoge en su artículo 62 el valor de la libertad para contratar, ¿no? Esto también da razón a su edad de su estado civil y de otras circunstancias, todo ello prescrito en el artículo 44 del Código Civil peruano, contratos unilaterales y contratos bilaterales. Y los contratos unilaterales son de acuerdo a las voluntades que genera obligaciones solamente para una de las partes contratantes. En este tipo de contratos solo hay prestaciones que cumplir a cargo de una de las partes y el beneficio de otra, ¿no? En una posibilidad de estos contratos no hay una condición inherente de los mismos. Los contratos onerosos y los contratos a título gratuito. En cuanto a los contratos onerosos, son aquellos que existen obligaciones recíprocas, de este caso, del supuesto de contraprestación económica, ¿no? En estos contratos, cada una de las partes sufre un sacrificio o empoderamiento patrimonial por la prestación de ellas mismas, que cumple a favor de la otra parte con la prestación de sus compensados en el beneficio también patrimonial que obtiene una de las clases corresponden a la mayoría de los contratos, ¿no? En esto también podemos hablar, ¿no?, en cuanto a lo que es el comercio electrónico y ventajas, ¿no?, tanto para los clientes y para las empresas. Permite, en cuanto a los clientes, el acceso a más información y facilita la investigación y comparación de mercados. También abarata los costos y precios. Y para las empresas, mejora la distribución, las comunicaciones de mercado, mercadeo y el beneficio de operacionales, ¿no?, tanto para empresas. Eh, También podemos hablar de tipos de contratos, ¿no? El contrato electrónico directo, ¿no?, las empresas de esta clasificación viene dada por la forma en la que se ejecuta el contrato. Se trata de la compra de productos que pueden ser encontrados, adquiridos, pagados y
entregados de manera totalmente online. Hablamos, por ejemplo, de la compra de la línea de bienes como la música, los videojuegos, el cine, la televisión en streaming o los programas informáticos. Dichos bienes se pueden disfrutar de manera directa e indirecta, haciendo la plataforma digital preferente. 2. Contrato electrónico indirecto. En este tipo de contrato de comercio electrónico, el producto no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicio es encontrado en la red y la formalización de acuerdo se produce también online. Incluso en acciones, el pago del mismo también tiene lugar de manera virtual. Sin embargo, para finalizar la transacción es necesario el envío físico del producto o de la prestación física del servicio. Por ejemplo, en este tipo de contratos es la adquisición de productos a través de un comercio electrónico. Podemos hablar de libros, ropa, zapatos, discos de música o productos varios, ¿no? La contratación de servicios, incluso de viajes, tanto para la clasificación de emisión de declaraciones, ¿no? Hablamos del contrato electrónico puro. El tercer tipo de contrato se puede organizar dentro de la clasificación en función de cómo están emitidas las declaraciones de las partes. En este contrato, las manifestaciones de voluntad de las firmantes se realizan de manera electrónica, integrante, por ejemplo, la aceptación de la política de privacidad o de la contratación a través de la página web. El contrato electrónico mixto, hablando de esto, en la contraprestación del contrato electrónico puro y también dentro de la clasificación por emisión de la declaración de las partes, se puede encontrar este tipo de acuerdo en el contrato electrónico mixto, que requiere de métodos electrónicos, pero también los métodos tradicionales para manifestar voluntades. Por ejemplo, la necesidad de enviar el correo por correo ordinario, ¿no? Contratos o documentos firmados. En cuanto a la clasificación por sujetos, tenemos el quinto, el contrato electrónico de consumo. Se puede hablar del contrato de consumo cuando menos de una de las partes es un consumidor por producto de servicio. Por ejemplo, en la contratación de viajes, ¿no? En cuanto al sexto, contrato electrónico mercantil, ¿no? Por esto podemos hablar por el contrario. En el contrato mercantil, todas las partes contratantes son empresas, como cuando se da la iluminación para un espacio, para un espectáculo, ¿no? De un teatro, podemos decir, respecto a lo que hablamos del quinto contrato electrónico de consumo. Pasando a lo que es la clasificación de forma de pago, ¿no? En cuanto a contrato electrónico con pago electrónico, solo son válidos en contratos que impliquen una transacción económica. Lógicamente, se trata de acuerdos que son abonados por métodos electrónicos, como una tarjeta de crédito, transferencias entre bancos o dinero virtual. El octavo, hablamos del contrato electrónico con pago tradicional. El pago se realiza de manera física mediante efectivo, contra reembolso o también con cheque bancario. En cuanto a la clasificación por forma de pago, el contrato electrónico de entrega. La última de las clasificaciones diferencia entre que se vende. Los contratos de entrega son los referidos a un producto, puede ser inmediatos o diferidos, dependiendo de cuándo se reciba dicho producto.
En el último, en cuanto al décimo, hablamos como el contrato electrónico de prestación. Los contratos de prestación hacen referencia a un servicio. No hay bienes referidos en un contrato, también puede ser instantáneos o diferidos. Eso hablando de lo que es los contratos. Ahora vamos a hablar de los riesgos, ¿no?, que pueda ocasionar estos contratos electrónicos. En eso tenemos la falta de seguridad en el modo de pago electrónico. Tenemos también el tratamiento de los datos personales proporcionados por los consumidores en el momento de la compra, que puede ser distinto a lo que nos puedan proporcionar, y eso dificulte para poder tener este riesgo de que no sea la persona indicada. También tenemos la identificación de las partes, ya que no se encontrarse el mismo lugar físico requiere los otros métodos de autentificación algo más complicados, ¿no? A esto podemos hablar, ¿no?, la identificación de las partes, ya que requiere de métodos para poder ser auténticos, ¿no?, y no tener complicaciones. Mayores riesgos de fraude que pueden darse respecto a la identidad de los sujetos, prestaciones y medios de pago. Podemos entender hoy en día, pues, con la tecnología que tenemos, a pesar de la veracidad de la identidad, se sigue teniendo el riesgo, ¿no?, de tener estos riesgos para confundir o tener problemas para poder hacer este tipo de actividad. Y en cuanto a la ley aplicable en cada caso concreto, es otro de los inconvenientes de los consumidores que apuntan para llevar a cabo la contratación por medios electrónicos. Pues para la siguiente, pues tenemos la falta de la inmadurez y no hay conocimiento pleno de las características del bien del producto que se vende, ¿no? En cuanto a lo que podemos hablar, la indeterminación, ¿no?, de que es el proveedor, o el grado de la responsabilidad respecto a la venta de un producto o prestación